pasado, de Rensis, ayer y hoy. Si le preguntáramos a cualquier argentino cuál es el deporte nacional, seguramente la mayoría se equivocaría, porque todos coincidirían que el fútbol es el deporte nacional. Y el fútbol es una pasión nacional, pero no es nuestro deporte nacional. El deporte nacional es el pato. Un periodista, Luis García del Soto, estudió esto hace muchos años y determinó que el deporte que jugaron nuestros nativos fue el pato, y que el pato entonces era el único deporte que tenía un propio origen argentino. Digo esto para introducirnos en un mundo de lo insólito, de un deporte que no solamente abre puertas, sino que además hace que se jueguen factores políticos desconocidos por la mayoría de la sociedad universal. Lo primero que debemos decir para ubicarnos en este momento y en este tiempo, donde a la pandemia se le suma el primer caso de gripe aviar en China en un humano, y otra vez China aparece dando la nota, es decir, un primer contagio de gripe aviar. Los chinos dicen que no es fuerte y que no hay peligro de que se expanda la pandemia, pero tuvieron que denunciarlo a Naciones Unidas, a la Organización de Salud, y ya tenemos otra vez la gripe aviar, que ha hecho estragos en el mundo, en su tiempo y en su forma. Todas estas cosas que nos están pasando tienen explicaciones científicas y tienen explicaciones también de la violación que hace el ser humano de la naturaleza todo el tiempo. Pero esto puede ser para otro tema y otro día. Lo que hoy queremos tratar de explicar es cómo de aquel viejo circo romano las generaciones han logrado con el deporte esconder cosas o mostrar cosas, usarlas para promocionar o para esconder, y que el fútbol es una verdadera participación activa en los cambios sociales y en las agrupaciones que se mueven alrededor de un negocio profesional que se ha profesionalizado incluso hasta las propias barras y los hinchas de fútbol. Como en toda sociedad, existen los cotizantes, que son los socios que mantienen las sociedades sin fines de lucro, existen los vivos y los intermediarios que ganan mucho dinero con todo esto. Inventaron los propios dirigentes al empresario del fútbol, porque entonces no puede haber comisión entre presidente de un club y presidente de otro cuando transfieren a un jugador, pero si hay intermediarios hay dinero que queda en el camino y todo el mundo lo ve legal, y se han enriquecido escondiéndose detrás de comisiones directivas, así como en otros tiempos y en otras formas se han empobrecido empresarios que fueron a poner mucha plata para sostener este deporte. Y todo esto viene a cuento de una situación donde yo le digo que el primer partido de fútbol en el mundo que se tenga registro, por lo menos, se jugó el 30 de diciembre de 1882 en un empate 0-0 entre Escocia e Inglaterra, con 4.000 espectadores. Fíjense ustedes, ya el primer partido de un deporte tenía 4.000 espectadores. Estaba marcado a ser una pasión de multitudes, indudablemente. En la Argentina, los ingleses que vinieron con los ferrocarriles trajeron ese deporte, y el primer partido que nosotros registramos en nuestro país es de poco tiempo después de haberse fundado, 1882, y nosotros tenemos en 1867 un partido en el Cricket, en el Club Cricket de Buenos Aires, y después tenemos la fecha mencionada donde el fútbol, ya estamos hablando de 1800, el comienzo de 1800, tanto en Inglaterra como en la Argentina son casi paralelos, con 20 años de diferencia. Es decir, que nosotros empezamos a jugar fútbol hace muchos años. Y tanto es así que se desarrolló siempre a la vera del ferrocarril. La mayoría de los clubes, por eso el club más viejo de todos, el que todavía mantiene su misma ubicación, que era la playa de ferrocarril, del ferrocarril del oeste entonces, el ferrocarril oeste, que tiene todavía su campo de juego sobre la misma carbonilla que se usaba para descartar el carbón de las máquinas con las que funcionaban los trenes de aquella época,
y por eso tiene uno de los campos con mejor drenaje, porque abajo de la tierra que tiene Ferro hay toneladas de turba de carbón. Ahora, todo esto que estamos planteando y diciendo es cómo la representatividad creció, cada barrio tuvo un club, se fue desarrollando, y después llegó el momento al revés. En lugar de que el vecino fuera el que sostuviera el club, humildemente, se transformaron, por lo menos los que más trascendieron con la era profesional, que empezó justamente con el primer golpe de Estado en la Argentina, ya en el 31, entonces, cuando se profesionalizó el fútbol, muchos que tenían seguidores y demás y se quedaron en el amateurismo, le costó mucho, hubo 2 ligas, y hasta que se fusionaron los amateurs con los profesionales, porque se dieron cuenta que ya no podían seguir más, pero habían perdido ya mucho terreno con relación a los otros y quedaron los que se llaman los clubes chicos con relación a los grandes. Bien, este simple introito es para meternos en el fútbol de la Confederación Sudamericana, que está manejado inescrupulosamente y que, como los argentinos, los brasileños y en su momento los uruguayos, que tenían un gran nivel competitivo, no se ponían de acuerdo para que la Confederación de Fútbol no fuera manejada por ninguno de ellos, hubo 20 años de un peruano, Teófilo Salinas, y después se recayó entonces en una determinación. Bueno, busquemos un lugar que no sea Brasil, que no sea Argentina, que no sea Uruguay, para una sede permanente. Entonces apareció Paraguay. Los paraguayos construyeron un hotel, construyeron la sede de la Confederación, hicieron todo lo que había que hacer y dijeron, bueno, ahora que somos locales, que un paraguayo maneje el fútbol. Y apareció este muchacho Domínguez ante Leos, que se mueve al mejor estilo de la Federación Internacional de Fútbol Asociado, o sea, pasándole por arriba a los gobiernos, porque la monetización del fútbol profesional y los negocios de la televisión internacional han hecho que todo se compra y todo se vende. Y ayer tomaron una decisión casi a despecho, porque como Argentina, faltando muy poco tiempo, le dijo, bueno, todavía no estamos seguros y creemos que no se va a poder hacer por la situación médica que se está viviendo de contagios, salieron con todos los bombos y platillos a decir Brasil. Y explotó en Brasil, no solamente la población rechazándolo violentamente que se juegue la Copa en Brasil, sino que hubo gobernadores, Pernambuco, Río Grande do Sul y demás, y que dijeron, el fútbol acá no viene. Y entonces el jefe de gabinete de Bolsonaro, que se llama Ramos, tuvo que salir ayer a hablar, Luis Ramos, a decir que todavía no había nada concreto para la organización de esta Copa, porque el pueblo de Brasil, vaya si hay pueblo futbolero en el mundo, no quiere saber nada ante la enorme cantidad de fallecidos y contagiados que tiene ese país con la epidemia. Simultáneamente a esto, la Organización Mundial de la Salud está proponiéndole al mundo, para no estigmatizar las naciones, decir no la cepa de Gran Bretaña, no la cepa de Manaos, no la cepa andina, sino ponerles letras griegas a las enfermedades según se vayan desarrollando en sus nuevas cepas, para que no quede tan estigmatizado un país. ¿De dónde nace la idea? De los ingleses, que no quieren saber nada de que en el mundo se esté diciendo Gran Bretaña, pero sí ellos y norteamericanos se señalaron con los dedos de las 2 manos a China como culpable del inicio de la pandemia. Bueno, tienen otra para señalar a los chinos. Primer caso de contagio aviar en China, de gripe aviar, en un humano. Ahora bien, si nosotros nos manejamos en esto, nos vamos a dar cuenta como el pan y circo ha servido siempre para tapar todas las cosas que en el mundo van transcurriendo. Incluso en plenas guerras se hacían partidos de fútbol, porque se distraía la gente, porque se buscaba la forma, la manera que soldados hicieran su propio partido. A tal punto, esto se había instalado, que durante muchos años en la Argentina había seleccionados militares y había partidos de fútbol que se hacían en River, con mucho público, donde jugaban los combinados militares. Es decir, todo eso estaba dando mensajes. El fútbol servía y sirve para llegar a una enorme cantidad de la sociedad argentina. Hasta que la televisión secuestró la pasión. A partir del negocio de la televisión,
usted ya no solamente tiene que pagar para ir a ver el fútbol a su club cuando la cosa era distinta, sino que un día le dijeron que de visitante no podía ir más porque ningún gobierno podía garantizar a los violentos. Si no podían controlar un partido de fútbol, no pueden organizar nada. Eso es lo primero que uno tiene que imaginarse. Las barras violentas existieron siempre porque fueron socias de los políticos de turno. Si no, no hubieran existido. Y a partir de esa situación, el socio no solo no pudo ir a verlo afuera, de visitante, el hincha no pudo ir a verlo de visitante, sino que después tampoco lo pudo ir a ver de local, porque una pandemia le dijo que no. Pero el socio sigue pagando la cuota, sigue sosteniendo al club. Pero le dijeron, mira, para ver a tu club tenés que volver a pagar 5.000 pesos por mes para que, entre otros, el Grupo Clarín o cualquiera de los que está ofreciendo el fútbol haga su gran negocio, y vos que estás pagando la cuota para sostener el club, que no te dejan ir de visitante, que no podés ir de local, que no podés tener la platea o el palco que estás pagando, encima hay que pagar 5.000 pesos más para ver a tu club, y lo haces con mucha gana porque te lleva la pasión a hacerlo. Entonces nosotros, en la pasión, aceptamos que nos metan la mano en el bolsillo. Y cuando esto pasa, todo empieza a ingresar en el perdón. Y cuando un hombre que usando al fútbol llegó a ser jefe de gobierno de la ciudad y después presidente de la nación, dijo que era una locura que se hiciera la Copa América en la Argentina. Escuchen bien esto. Pero además es representante de una fundación de la FIFA, como el caso del presidente Reposera, y se anticipó a decir eso, era porque ya él sabía o imaginaba que si la Argentina no lo hacía, Bolsonaro iba a sacar la mano, iba a decir, acá estoy. Macri hizo la primera jugada para que Bolsonaro recibiera la Copa, o para que la recibiera su amigo el de Chile, porque lo que quería poner en evidencia era que el populismo no podía organizar ni la Copa América y que los gobiernos liberales de Brasil o de Chile sí lo podían hacer. Bueno, se le quemaron los cartuchos, porque incluso ya hay en FIFA movimientos para reprimir la posición de Macri de pinchar la Copa, un hombre que fue presidente de la República, usar la política para pinchar esa Copa en su propio país, con tal de perjudicar al gobierno de turno. Y ¿saben una cosa? Fue la mejor noticia, lo decíamos ayer, que no se juega aquí. Y la mejor noticia de todas sería que los jugadores de fútbol se plantaran y dijeran, no vamos a jugar porque no nos van a poner en el contagio de un Brasil que está en situaciones calamitosas. Y la otra pregunta es, el fútbol de Europa, que invierte millones en los argentinos o chilenos o uruguayos o lo que fuere, que se lleva de estas latitudes para que jueguen en sus campeonatos, ¿van a permitir que sus jugadores estén bajo riesgo? No está dicha la última palabra con la Copa América. Y mientras hablamos todo este tiempo de Copa América, se tapan muchas otras cosas, como por ejemplo la situación caótica de Colombia, donde hace 32 días que el pueblo está en la calle y la prensa ya casi no informa, las marchas y contramarchas pidiendo la renuncia de Bolsonaro en Brasil, la desconformidad que existe en el seno de nuestras propias sociedades con distintas cosas que nos ocurren, por ejemplo, la inflación en los precios. Hoy aumenta el gas el 6%, porque el fútbol tapa todo, porque la emoción de un gol trastoca. Pobres, ricos, presidentes y hasta el último de los ciudadanos se abrazan ante una insignificante jugada de humanos que le pegan a un útil para meterlo en una red. Y la pasión no tiene explicaciones. Por eso, el peronismo, que es una pasión, tampoco tiene explicación.